Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Majobel, bienvenidos al canal. Bueno, esta semana os voy a hacer la primera parte de lo que voy a hacer un jersey o una blusa para lo que es la primavera, verano aquí en España. Lo podéis hacer en lana para el invierno perfectamente. También, de la misma forma que os voy a decir. Tengo el canesú hecho porque, y lo voy a hacer en dos partes, primero porque YouTube no quiere vídeos largos y segundo, y se va a hacer un poquito largo, y segundo porque yo sabéis que soy muy grande y he decidido que todo lo que voy a hacer este año pues va a ser para mí. Así es que primero he empezado con esta blusa con colores pastel en negro. Yo sabéis que siempre trabajo pues en rosas y todo esto, pero yo quiero cambiar el color porque ya pues me lo voy a hacer para mí por no siempre tener lo mismo. Vale, ya tengo dos o tres blusas en tonos rosas y quería en negro. Va el canesú así de esta manera, como veis, en tonos pastel y luego en este punto que llaman punto frambuesa, punto grosella. Bueno, pues no sé cómo lo llaman. Ya sabéis que yo no soy muy dada a los nombres. Con deciros que termino con 400 puntos porque yo tengo un contorno de pecho bastante grande. ¿Vale? Os voy a decir cómo hacerlo, pero vamos a tener que poner todas de nuestra parte, porque yo os voy a decir cómo sacaros las medidas, ¿vale? Entonces aquí voy a terminar la introducción. Como veis es un canesú, ya lo habéis visto. Os ha salido un vídeo también puesto en el maniquí, que no es mi talla, pero yo os lo pondré cuando me lo ponga yo. ¿Vale? Y enseñaros también mis bonitos marcadores que me he comprado en AliExpress. Bueno, hasta aquí la introducción. Deciros que de materiales, de momento he gastado 2 ovillos de este hilo, que es un hilo acrílico de esta marca, que es un DK que llaman, para las que trabajáis así, porque mide 2,10, cada 210 metros tienen 100 gramos. Las que trabajáis así, en DK. Vale, y para las que trabajáis como yo en milímetros, pues deciros que es más o menos un 3 milímetros. ¿Vale? Yo me he comprado bueno, no me he comprado, ha venido también con unas cositas que me compré, unas agujas. Esta regla que no sé, estos son supongo que pulgadas, y aquí no sé lo que tiene. Estos agujeros creo que son para las agujas. Bueno, aquí va a empezar el tutorial. Os he dicho que tenemos que poner un poco de nuestra parte. Mirad, yo lo he hecho y además es que me ha quedado calcado, chicas, de verdad. He hecho una muestra, ¿vale? De la puntada. Bueno, deciros, he hecho una muestra de, no del punto, sino de lo que va a ir casi todo el jersey, porque a partir de aquí va todo en este punto, que es medio punto. ¿Vale? Va a ir todo en medio punto. No tiene ninguna vuelta de hoja. Vale. Esta muestra, con esta muestra yo he sacado mis medidas. Esta muestra yo la he hecho de 15 puntos por 10, 15 puntos de cadena he comenzado y 10 vueltas. Entonces, aquí tenéis el patrón, como lo voy a hacer. El canesú redondo, luego voy a hacer una pequeña manga corta, porque a mí me gusta con mangas, tengo el brazo gordito y me gusta taparlo. Pero eso va a ser cada uno a gustos y la podéis hacer de manga larga. Y luego recta, ¿vale? Bueno, lo primero, la muestra que hago mide 7 centímetros y medio de largo, de ancho, perdón, por 7 centímetros y medio
de largo. Entonces, para que sepáis cuántos puntos vais a necesitar en cada esto que vos vayáis a hacer, vamos a dividir los centímetros que mide 7,5, ¿vale? Dividido entre los puntos que lleva. Perdón. Y me da 0,5. O sea que yo ya sé que cada 2 puntos, esto por 2 es igual a 1 centímetro. ¿Vale? Recordar los centímetros que mide por los puntos que habéis puesto. Y luego de largo, que son las vueltas que llevamos. Voy a poner V. Y son 0,75. O sea, cada vuelta me mide 0,75 milímetros, más o menos. Ahora nos tenemos que tomar lo que es la medida del contorno de cuello. Siempre os lo digo, tomaos la medida del contorno de cuello por donde queréis que vaya el escote. ¿Vale? Yo lo he tenido un fallo y creo que lo he hecho demasiado pegado. Pero tú por donde quieras que vaya el escote, mides, ¿vale? Yo me he puesto sobre 45 centímetros. He puesto 104 puntos de contorno, de cadenas. Porque medía 45 y le he puesto 45, 46, no creo que eran, más 5 centímetros que le he puesto de holgura y me daba, pues eso, 100. Y yo le he añadido unos poquitos más, pues 104 le he puesto de contorno de cuello. Y luego el contorno de pecho me mide 122 y le he puesto 8 centímetros de holgura, con lo cual tengo 130. ¿Vale? Ahora empezaremos con 45, lo que nos mida el contorno de cuello, y tenemos que ir añadiendo puntos. Siempre vamos a añadirlos de la misma manera. La primera vuelta será un punto, medio punto, más 2 juntos. ¿Vale? Y así iremos. La segunda vuelta será 1 normal. La tercera haremos el punto ciruela el punto frambuesa. La cuarta vuelta será 1. Y la quinta haremos, en vez de 1, 2 medios puntos, 2 juntos. 2 medios puntos, 2 juntos. 2 medios puntos y 2 juntos. Así hasta finalizar. Cada 2 vueltas se hará el punto frambuesa. O sea, en la vuelta número 6, punto frambuesa. ¿Vale? En la 7 haremos 1, 1 y 1. Y en la 8 haremos 1, 1, 1. En la 9 frambuesa. En la 10 1, 1 y 1. Y ahora en la 11 haremos 1, 1, 1, 3. Y añadiremos, en vez de 2, 1 más. 3
y 2 juntos. 1, 2, 3 medios puntos y 2 juntos. Así hasta finalizar la vuelta. Y ahora, a partir de aquí, ya vamos a hacerlo cada 8 vueltas. Cada 8 filas tendréis que añadir. ¿Vale? Os voy a dejar las filas, más o menos para que las tengáis. En la fila 20 son 11 y 9. Haréis en vez de 3, pues 4. 4 medios puntos, 2 juntos. 4 medios puntos, 2 juntos. En la fila 29, os he dicho cada 8 filas, perdón, cada 9 filas. Son 8 y en la que hace 9 es cuando tenéis que, pues en vez de 4, vamos a hacer 5. 5 medios puntos y 2 juntos. 5 medios puntos, 2 puntos. ¿Vale? Y así pues vais contando 8 filas y en la novena volvéis otra vez. En vez de 5, 6. Y así lo podéis hacer infinito. ¿Hasta dónde tenéis que llegar? Pues muy fácil, mirar. Hemos empezado con 104 puntos, he empezado yo. ¿Vale? 104 puntos. Cadenas de contorno de pecho. Uy, de contorno de cuello. Y ahora yo tengo 130, porque tengo 122 de contorno, pero yo le he puesto 8 centímetros de holgura, que si queréis los podéis quitar. Eso va a... Yo os hago el cálculo para que vosotros lo hagáis igual. Vale. Pero ahora tenéis que mediros el contorno de brazo, de cada brazo para añadirlo aquí, más el contorno del brazo. Si vais a hacer mangas. Bueno, y aunque no las hagáis, lo tenéis que hacer igual. Que yo tengo 45 y 45 centímetros en cada brazo. Tengo que añadir esto, que son 45, 90 más 130, 220. Si hemos dicho que en nuestra, cada punto, cada 2 puntos medía 1 centímetro, pues 220 centímetros por 2 son 440 puntos, perdón. Este es mi caso, que ya sabéis que soy muy grandota, o sea, gordita, gorda. ¿Vale? Y así se hace. Es tan fácil como eso. Eso sí tenemos que hacer pues la muestra con el hilo que vayamos a trabajar. ¿Vale? El contorno de cuello ya os he dicho, y aún así creo que yo me he quedado muy corta y me va a quedar pegadito y no lo quería tan pegado, quería un poco más escotado. Pero bueno, ¿vale? 130 de contorno más el contorno de los bracitos. Recordad, esto es redondo. Es todo esto. Como veis. ¿Vale? Esto también tenemos el contorno, pero tenemos que sumarle el contorno de los brazos. Y así se saca. Yo ya os digo, me ha quedado niquelado. Ahora, ¿cuántas vueltas lo voy a trabajar? Pues mirar, muy fácil. El 33% del contorno de pecho.
o bien os medís, que también nos podéis medir desde el hombro hasta debajo de la sisa. Pero bueno, si no queréis mediros, más o menos, bueno, yo pienso que no es lioso si sabéis, como os he dicho yo, cómo hacerlo. Tampoco es muy difícil, pero que es que no sé, que lo que quiero decir con esto es que aprendáis a trabajar con otro tipo de lanas, con otro tipo de grosores, siempre haciendo una muestra. Eso se ha hecho toda la vida. Además, en las lanas os lo pone también las muestras que lo tenéis que hacer, y que sepáis sacar más o menos lo que mide vuestro cuerpo, ¿vale? Así es que de todas maneras yo he sacado una tabla de medidas, pero es una tabla de medidas estándar. Y ahí lo podéis ver con cuántos puntos tenéis que empezar. ¿Vale? Yo estoy haciendo un patrón que lo subiré a Ravelry, pero hasta la semana que viene no va a estar. Ahí está todo escrito, todo lo que he dicho por escrito. ¿Vale? Entonces, yo lo he hecho para mí y he puesto 104 cadenas. Os lo voy a hacer con esta lana, esta color que parece que se ve más. Podía hacerlo en negro perfectamente, pero por si acaso. Bueno, una vez tenéis el contorno de lo que queréis, vais a deslizar y cerramos. Y vamos a empezar. Dos puntos de cadena. Un punto, un medio punto. En el siguiente, dos medios puntos juntos. Esto es la primera vuelta. Punto, medio punto y dos juntos. Medio punto y dos medios puntos juntos. Así hasta finalizar la vuelta. Finalizáis la vuelta con punto deslizado. Y ahora la siguiente vuelta, dos cadenas y vamos a hacer medio punto en cada punto. Y siempre vamos a trabajar por el medio de la espiga, siempre. Medio punto. ¿Veis? Por aquí siempre vamos a trabajar. ¿Vale? Hasta finalizar. Cerramos con punto deslizado. ¿Vale? Ahora vamos a cerrar con punto deslizado con la lana que vayamos a utilizar de color. ¿Vale? Cerramos. Yo ya había cerrado con esto, pero no. Hay que cerrarlo con el... Mira. Cerramos. Damos la vuelta porque vamos a trabajar por el revés de la labor. Acoplamos bien los puntos, los hilos y vamos a hacer, mirad, punto de cadena. Vamos a esconder el hilo. Punto bajo. Doble vareta. Por aquí, no por el medio de la espiga, sino por aquí, por el agujerillo. Doble vareta. Punto bajo.
doble vareta o doble punto alto y punto bajo, doble vareta y punto bajo. Y así vamos a trabajar la secuencia hasta finalizar la vuelta. Termino con doble vareta y punto deslizado. Ahora esto ya aquí ya corto porque esto luego va a otro color y no voy a subir lo que es el punto, el hilo. Ahora volvemos otra vez a retomar el hilo gris. ¿Veis? Por aquí por donde he entrado, entro y volvemos otra vez a hacer medio punto. 2 cadenas por en medio de la espiga. ¿Veis? Por aquí veréis uno más grande y uno pequeño, uno grande y uno pequeño. Por aquí en medio, medios puntos. Esta vuelta solamente es de medios puntos, toda. ¿Veis? Siempre cerramos con punto deslizado, recordar. Y ahora, 2 cadenas, vamos a hacer 2, 1 y 2 y el aumento. 2 puntos en el mismo punto. Por en medio de la espiga, perdón. Madre mía. Por aquí, por en medio. 1 y 2. 2 medios puntos. Y 2 juntos. Dos medios puntos y 2 juntos. ¿Vale? Y ahora tenéis que repetir esto. A la siguiente vuelta repetiremos el esto de frambuesa, que como os he puesto al principio. Ahora solamente tenéis que hacer los aumentos en la vuelta 5, que es la que estábamos haciendo, que son 2 más 2, la vuelta 11, que serán 3 medios puntos más 2 juntos, y ya de ahí ya pasamos a la 20, ¿vale? No tenemos que aumentar más. Cada aumento, por ejemplo, si yo he puesto 104 puntos, cada vez que yo aumente se van a aumentar 52 puntos aproximadamente. No es una cosa exacta, vosotras ir contando, ¿vale? Pues entonces en esta yo he empezado con los 104 puntos que he empezado más 52. En esta primera vuelta que yo he aumentado 1 y doble, 1 y doble, 1 y doble, tengo que terminar sobre unos 156 puntos. A la siguiente vuelta que vuelvo a aumentar en la quinta vuelta, pues a 156 le sumamos 52, siempre como el doble de lo que, la mitad de lo que habéis empezado, no el doble, sino la mitad de lo que habéis empezado, ¿vale? Si empiezas con 80, pues cada vez que tú aumentes serán 40 puntos lo que aumentarás. Si aumentas por 90, pues serán 45. La mitad de lo que tú has puesto de contorno de cuello, siempre. En todas las vueltas que vayamos a hacer el aumento. ¿Vale? Y así pues terminar. Yo he terminado la vuelta 38 porque
necesito, pero vosotras pues podéis terminar en la vuelta 20 perfectamente, en la 20 no, pero en la 25, 26 seguramente sí. Si os hace falta algún aumento, pues en esa, cuando vayáis a terminar, si veis, pues mira, en la vuelta 20 no tengo suficiente y tengo que terminar en la 25, pues añadís los puntos que os falten, ¿vale? En la siguiente vuelta. Pues nada, espero que os guste, que os haya gustado la explicación. Yo sé que a muchos nos va a gustar la explicación, pero siempre es bueno saber cómo hacerlo. Directamente podéis ir a la tabla, que ahí ya sabéis cómo empezar, y más o menos el contorno, veis si el contorno de pecho vuestro es factible, con las tablas que os he puesto y las medidas, pues lo hacéis y lo empezáis, como con los puntos de cadena que yo os he dicho. Pues nada, como siempre, me despido hasta la semana que viene, que lo terminaré. ¿Vale? Ahora falta el cuerpo y faltan las mangas. Y nada, que como siempre, que muchas gracias por verme, muchas gracias por seguirme y os espero el miércoles con otro tutorial. No me digáis que no están monos mis marcadores, ¿eh? Pues mirad, aún tengo unos más bonitos, os los voy a enseñar. Estas son unas compritas que he hecho en AliExpress. Pues mirad, he comprado esto, que son estas manitas. Mirad qué monas. Y son para los ganchillos o las agujas. A ver, mirad. Para ponerlos y taparlos. Un guardaganchillos. Porque estos ganchillos son muy caros. Valen 10 euros cada ganchillo, pero merece la pena, si trabajáis mucho con ganchillo, compraros un buen ganchillo, que es... Y estos es Hello Bee y tan bonitos, mirad, estos llevan las bolas con su numericos. Mirad qué monos. ¿Veis? Van así, cogiditos, son como unos pendientes, pero están muy bien. Y luego me cogí estos, que son unas ovejicas. Mirad, por favor. ¿Veis? Pues nada, bueno, me despido. Espero que os haya gustado el vídeo. Que muchas gracias siempre por verme y por apoyarme. Y que os espero el próximo miércoles con otro tutorial, una puntada, ya sabéis, que no sé si será, a lo mejor es de 2 agujas. Hasta el miércoles.